Hace un par de semanas os hablé de Insforge, la alternativa a Supabase que os iba a cambiar la forma de trabajar. Y vaya que sí resonó, porque lo que más me habéis preguntado desde entonces es la misma pregunta. Edu, ¿cómo puedo migrar de Supabase a Insforge? Y lo entiendo completamente, muchos ya tenéis vuestra base en Supabase con usuarios reales, tablas, archivos y simplemente no vais a tirar toda la basura y empezar de cero. Eso no es una opción, así que tranquilos. Porque en el vídeo de hoy vamos a ver exactamente eso. Cómo hacer esa migración. Y os prometo que es súper sencillo. Para el que no me conozca, mi nombre es Edu y este es mi canal en el que hablamos de tecnología, programación y bueno, un poquito de todo en general. Las estadísticas me han chivado que no estás suscrito, así que suscríbete si todo esto te interesa, que a mí me ayuda un montón, y si esto que te he explicado te interesa, quédate en el vídeo que comenzamos ya. Antes de entrar en materia, voy a dar un contexto rápido para el que llegue nuevo. Soy el Edu del futuro. Quería dar un poco de contexto para los que entren nuevos y no sepan lo que es Insforge. Porque seguramente haya gente que esté viendo el vídeo y diga, bueno, yo ya tengo Supabase, pero entonces ¿por qué me tengo que migrar? Y la respuesta corta es que no tienes que migrar por migrar. Si Supabase te funciona y estás contento, pues perfecto. Pero Insforge tiene varias cosas que a mí me parecen muy interesantes, sobre todo si estás construyendo aplicaciones rápido, si trabajas con agentes de IA o si quieres tener más control sobre toda tu infraestructura. Insforge es un backend as a service open source. Tiene todo lo que tiene que tener un backend as a service, ahora lo veremos. Pero lo importante es que está pensado para trabajar desde tu IDE y utilizando agentes. Por ejemplo, si utilizas Cloud Code o herramientas similares, la idea de esto es que no te salgas nunca de esas herramientas y no tengas que ir pues a crear tablas a mano o crear reglas. No hace falta eso. Lo bueno de esto es que se puede crear todo automático desde el chat. Todo esto gracias al MCP que tienen ellos. Y esto, en la práctica, hace que puedas pasar mucho más rápido de una idea a una aplicación funcional. O sea, no es crear un frontend y luego tener que ingeniártelas para el backend, sino que lo vas creando todo simultáneamente. Así también, pues sabes mejor qué es lo que necesita tu aplicación, porque lo vas haciendo todo a la vez. Además, al ser open source, lo puedes self-hostear, que para mí es una ventaja clarísima, porque no hace falta que pagues sus suscripciones, sino que lo tienes en tu servidor. Por eso creo este vídeo, no es para que sí o sí te tengas que migrar de Supabase, sino porque quiero que conozcáis esta alternativa y si os encaja en vuestra manera de trabajar, este es vuestro tutorial para migrar a Supabase. Dicho esto, volvemos con el vídeo. En vídeos anteriores ya os expliqué lo que era Insforge, un backend as a service de código abierto que tenía base de datos, autenticación, storage, real time y lo más importante, tenía un MCP que nos permitía controlar y, bueno, básicamente crear todo el backend y la base de datos desde nuestro IDE utilizando IA y sin salir del propio IDE. Con esto podíamos hacer aplicaciones funcionales completamente de principio a fin. Como ya he dicho, sin tener que salir del IDE, sin tener que construir tú una base de datos, publicar un backend, ya se hacía automáticamente. Esto era lo que más os gustó de Insforge. También hice otro vídeo donde explicaba cómo instalarlo tú en tu ordenador o en tu servidor, para, por si no querías pagar la suscripción de Insforge, hacerlo tú autohosteado. Y en este último vídeo muchos ya me lo pusisteis en los comentarios y es que me preguntasteis si se podía migrar de Supabase a Insforge de forma fácil. Y ojo, porque se puede hacer tanto si tienes el Supabase Cloud como si lo tienes también autohosteado, no hay ningún problema. Y bueno, pues aquí estamos y vamos a hacerlo de dos formas. Una va a ser con un repositorio que ya tienen preparado los chicos de Insforge. Y es muy fácil de usar, simplemente es seguir los pasos de 4 comandos que hay que poner. Y otra forma de hacerlo es con una skill que he creado yo, una skill de inteligencia artificial para que directamente en tu agente favorito le pidas que haga la migración y ya utiliza esa skill y la hace sola. Te preguntará datos y credenciales, pero es coser y cantar. Así que vamos a ver estas dos formas. La primera con el repositorio oficial. Lo primero que debes saber es que existe un repositorio oficial para migrar de Supabase a Insforge, como ya he comentado. Se llama Supabase to Insforge y lo tenéis en la descripción, obviamente. El repo es una suite de migración probada directamente en producción. No es ningún experimento, es algo que realmente ellos han utilizado en proyectos reales. De hecho, en la documentación dicen que pudieron migrar no sé cuántos usuarios y miles de registros de tablas con un éxito del 99,8%. O sea que funciona bastante bien. La migración se divide en 3 pasos: autenticación, base de datos y storage. Lo bueno es que está diseñada para ser incremental. Podéis parar, repetir los pasos y no vais a romper nada si a mitad del proceso os falla algo.
¿Y qué es lo que necesitáis antes de comenzar a utilizarlo? Esto es súper importante. Necesitáis Node.js instalado, 20 o superior, esto seguramente ya lo tengáis. Necesitáis también Postgres instalado para usar el comando de PSQL. Y obviamente necesitáis acceso a vuestro proyecto de Supabase, ya sea que esté en la nube o en vuestro local o donde sea, y también acceso a vuestro proyecto de Inksforge, ¿vale? La URL de conexión y las credenciales. Así que vamos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es clonar el repositorio con git clone e instalar las dependencias. Hacemos un git clone y después un npm install. Después hay que copiar las variables de entorno que hay de ejemplo y pasarlas a un .env. Y ahí tendremos que rellenar nuestros datos. Como ya he dicho, da igual si los servicios los tenéis en la nube o en local. Lo importante es rellenar la URL correcta de cada servicio. Si tenéis el Supabase en la nube, tenéis que ir a este enlace de aquí, es decir, donde están todos tus proyectos, pulsar en el proyecto, ir al apartado Direct. Y ahí os aparece la cadena de conexión, que sería una cosa tal cual lo que veis. Tendréis que añadir vuestra contraseña, porque por defecto no os la pone, la contraseña que hayáis asignado al proyecto, y listo, ya lo tendríais. Yo, como lo tengo en local, me queda una cosa tal que así. También tenemos que poner la URL de Inksforge. Esto en la página web lo vais a encontrar rápidamente. Y ojo, porque hay que poner el API key. Para sacar el API key es muy sencillo, me voy a ir al panel de Inksforge, voy a abrir con F12 o clic derecho, inspeccionar elemento, las DevTools del navegador, nos vamos al apartado de consola y pegamos esto de aquí, que es para obtener una variable local donde se almacena el API key que está utilizando. Esto lo copiamos y lo pegamos en nuestro fichero .env. Ahora ya tengo mi Supabase de prueba con datos, 3 usuarios, tablas, etc. Y también tengo mi Inksforge que no tiene nada, ¿vale? Está completamente vacío. Así que vamos con la migración. En el primer paso vamos a migrar los usuarios, que es lo más importante porque si no los tenemos no van a poder entrar a la aplicación. Para ello ponemos npm run export auth y para que os hagáis una idea, este comando lo que hace es conectarse a la base de datos de Supabase, exportar todos los usuarios y guardarlos en un archivo exportauth.json. Esto incluye IDs, emails, hashes de contraseña, lo incluye todo. Y aquí hay una cosa que está súper bien pensada. No os preocupéis porque las contraseñas se conservan. Tanto Supabase como Inksforge trabajan con el mismo hash de contraseña. Ambos usan bcrypt. Y eso quiere decir que nuestros usuarios van a poder seguir entrando como siempre sin tener que cambiar ninguna contraseña ni nada. O sea que esto me gustó un montón. Y para que esto se importe en nuestro Inksforge vamos a hacer un npm run import out. Este segundo comando lo que hace es coger este JSON que hemos exportado y pasarlo directamente a Inksforge. Segunda fase, la migración de la base de datos. Y aquí el proceso tiene 3 pasos. Primero, exportáis el dump de vuestra base de datos. Y esto lo hacéis con un npm run export db. Luego hay que transformarlo. Y ojito porque esto es clave, ya que el SQL de Supabase es diferente al SQL de Inksforge, porque bueno, tiene diferencias en cómo funcionan internamente ciertas cosas. Pero no os preocupéis porque el script se va a encargar de todo. Simplemente ponemos un npm run transform db y listo. Por ejemplo, algunas cosas que cambian son las políticas de seguridad. En Inksforge son completamente diferentes. Las RLS, las Row Level Security, cambian un poquito, como podéis ver, pero bueno, no os preocupéis porque esto lo transforma automáticamente. Y ojito porque hay 2 cosas que se tienen que revisar manualmente en caso de asegurarnos de que se ha hecho bien. Y es porque el script no lo puede hacer solo. Una es el auth.jwt. Si tienes políticas que leen directamente del token de JWT, eso no existe en Inksforge, o sea que tienes que reescribir esa lógica utilizando la tabla de roles. Pero bueno, esto también con el MCP de Inksforge podéis pedírselo y lo hace automáticamente. Y otra cosa es que si tenéis una tabla que se llame public.users, colisiona con una tabla interna de Inksforge. Así que lo que hay que hacer es renombrarla. Y por último hay que importar con un npm run import db. Y pasamos ya a la última, la fase 3. Importar el storage. No me voy a enrollar, tenéis aquí los comandos, es muy sencillo, también son comandos de exportación e importación. Al final este proceso tiene 4 pasos. Primero te crea los buckets que tenías en Supabase, directamente en Inksforge, ¿vale? Replicándolos. Luego se descarga todos los ficheros a vuestra máquina y desde ahí los sube a Inksforge. Y por último, y no menos importante, actualiza todas las URLs de la base de datos que hagan referencia a estos buckets para que no queden URLs rotas. O sea que lo tiene todo. Es súper completo y con esto os aseguráis de que no quede ninguna referencia antigua en vuestra base de datos.
Y este sería todo el proceso siguiendo el repo original, que no os va a fallar y que os va a ir perfectamente. Pero es que aparte tenemos la skill que yo he creado por si sois tan vagos como yo y os da pereza seguir estos pasos. Seguramente ya habré perdido la mitad de la audiencia explicando el tostón este, pero confío que he puesto las líneas de tiempo y que habéis saltado directamente aquí a la skill. Porque si estás usando un agente de inteligencia artificial en OpenCode, Cursor, Windsor, lo que sea, esto es lo más sencillo y lo más rápido. La instalación es súper sencilla, tenéis que poner este comando, npx skills add, y ahí ponemos el nombre de mi skill. Está en mi repositorio edunavajas y ponemos una barra y el nombre, migrate to insforge skill. A partir de ahí solo hay que seguir los pasos, yo lo he instalado de forma global para tenerlo en todos los proyectos o podéis instalarlo en el proyecto en el que estéis. Y en mi caso lo podéis hacer desde cualquier inteligencia artificial, pero en mi caso he utilizado OpenCode, lo he abierto, le he asignado el último modelo de Kimi 2.6 y le he dicho básicamente con palabras humanas que quiero migrar de un Supabase a un Insforge, le he pegado la URL y le he dicho que utilice esa skill. Ya está, no he hecho nada más. Y ahora, como veis, está utilizando la skill y me empieza ahí a analizar qué es lo que tiene que hacer y ya nos empieza a preguntar, pues, tema de credenciales, como hemos sacado antes. Para los más espabilados, si está en vuestro ordenador, incluso le podéis decir que saque las credenciales, que debería de poder. Pero bueno, si lo tenéis en la nube, sí que es verdad que las credenciales las tenéis que sacar vosotros. La skill os va a cubrir las mismas partes que os cubría el repositorio que hemos visto anteriormente. Y además está diseñada con puntos de aprobación manual. Es decir, que la gente no va a ejecutar cosas a lo loco, sino que os va a ir preguntando para estar seguros y para no liarla. Y antes de terminar, quiero deciros una cosa que no os pille por sorpresa. Hay una cosilla que no se migra automáticamente, y es el tema del real time. Esto depende mucho de cómo tengas implementado el código en vuestra aplicación. Igual que las functions, que también requieren un poquito de revisión por vuestra parte de que todo ha ido bien. Pero todo esto, como ya os he dicho, os conectáis en la MCP y le pedís que lo vaya revisando y como sabe de lo que va, yo creo que lo podéis hacer automáticamente de esa forma. Otra cosa importante es que los tokens de sesión que estén activos de los usuarios no se van a migrar. ¿Y esto qué quiere decir? Que los usuarios que estaban logueados se van a tener que volver a loguear. Ya está, con la misma contraseña y listo. Esto si ponéis una caducidad de 1 hora de normal, ni los usuarios ni lo van a notar. Tú entras siempre a la aplicación y te pide loguearte y pues ya está. Dicho esto, que no os asusta la migración porque como veis la hemos hecho en un momento y eso que he ido paso por paso explicándola. Vosotros os prometo que en 20 minutos, como mucho, lo tenéis todo migrado y funcionando. Parezco un fanboy de Insforge, pero es que realmente me está gustando mucho y lo estoy usando ya en mis proyectos. Así que os recomiendo personalmente que le echéis un vistazo porque de verdad que es bastante práctico. Sin más dilación, si el vídeo os ha gustado y os interesa el tema de Insforge y creéis interesante que podría hacer más contenido sobre esta herramienta, como por ejemplo una comparativa real, tabla por tabla, de todas las diferencias reales que tiene con Supabase, porque mucha gente dice que es igual, os adelanto que no lo es, pues dejádmelo en los comentarios, o si se os ocurre otra cosa, también dejadla en los comentarios, estoy abierto a cualquier idea que me sugiráis. Dicho esto, os dejo el enlace de todos los repos en la descripción y también el blog donde lo explico paso a paso para que no os liéis, por si en el vídeo no os apetece escribir a mano lo que hemos hecho. Ahora sí que sí, me despido de vosotros, os agradezco muchísimo haber llegado hasta el final del vídeo, que sé que somos 3 personas viendo hasta el final, pero muchas gracias y nos vemos